Dios les bendiga, queridos televidentes y radio oyentes, gracias por estar con nosotros. La Iglesia Evangélica tiene mucho que decir, el pueblo protestante tiene mucho que opinar frente a las cosas contingentes que hoy día pasan en nuestra nación y, por qué no decirlo, en el mundo. Como cristianos chilenos, Dios nos demanda la responsabilidad de ser luz del mundo y de ser sal de la tierra. Mucha gente se pregunta qué piensa la Iglesia Evangélica, qué piensan los líderes evangélicos, qué piensa la gran gama de hombres profesionales y que tienen una voz de opinión frente a las cosas contingentes de hoy. En este programa hemos invitado a personas de excelencia, a hombres que se mueven dentro del campo profesional, pero que también tienen mucho que decir frente a los grandes interrogantes de nuestra vida. Quiero primeramente presentar a nuestro querido invitado, Belarmino Silva. Él es un hombre empresario, trabaja en todo lo que tiene que ver la línea de deporte y también de insumos médicos. Equipamiento médico. Equipamiento médico. Una buena oportunidad de hacer promoción. Sí, yo creo que aquí podemos hacer buenos negocios. Luego continuamos con Pastor Moisés Espinosa, pastor de la Iglesia Pueblo de Dios en el lugar del Bosque. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y aquí a mi lado derecho, nuestro querido ingeniero civil en lo que tiene que ver con la electrónica y también pastor y conductor de un importante programa de radio. Pastor Henry, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, obispo, al equipo de producción de este programa, y envío un gran saludo a los amigos televidentes y auditores que sé que de Arica a Punta Arenas van a ver esta información. Comparto la necesidad de producir contenido de alto nivel y excelencia para levantar la voz de Dios, la voz de la cosmovisión bíblica y la voz de la Iglesia en este país. Vivimos un tiempo de oscuridad y creo que la Iglesia, a través de la palabra, tiene algo que decir. Muchas gracias por la invitación. Así que imagínense, era una palabra de saludo nomás, pero ya el hombre viene con la lo que se nos viene. La que se nos viene, sí. Damos gracias a Dios. Bueno, qué lindo es poder estar junto a ustedes. La corrupción. La corrupción es una temática que, bueno, siempre a través de toda la historia ha estado la corrupción. Pero en Chile, no recuerdo, a pesar de mis más de 70 años que tengo, haber vivido y experimentado la corrupción a todos los niveles, especialmente en lo que tiene que ver con nuestros legisladores. Ha sido esto muy fuerte, esta corrupción. Es mi punto de vista. Pero ¿crees tú que estoy equivocado o hay corrupción o no hay corrupción en Chile? Obispo, quisiera que no lo hubiera. La verdad, las cosas quisiera no lo hubiera. ¿Por qué quisiera que no lo hubiera? Quisiera que no lo hubiera porque le hace tan mal al país que haya corrupción. Uno se levanta en las mañanas y en las noches, cuando ya se acuesta, todo el día en las noticias y levanta una piedra y sale un problema, sale una corrupción. Y uno lo ve que la corrupción está tan transversalizada en el sentido de que hay unos de un lado y otros de otro lado, y ve que la corrupción está en todo orden. Entonces, en todo orden está la corrupción, y piensa uno que aquellos que tendrían que tener las cosas claras, los vemos envueltos en millones y millones de pesos, facturas falsas, boletas falsas, trabajos que no se hacen, y eso lo pagamos todos los chilenos. Entonces, ¿tú tienes esa misma opinión? ¿Qué piensas? ¿Hay corrupción en Chile? Yo creo que en Chile siempre ha habido corrupción. El problema es que hemos sido un país que ha escondido las cosas. Cuando yo egresé de la universidad hace muchos años atrás ya, yo quise ser un profesional independiente, y me acuerdo que presenté una propuesta a un organismo del Estado, y en esa ocasión el jefe de compras del organismo del Estado, que por ética, como dice usted, obispo, me reservo el nombre. Por ahí había la corrupción, parece, ¿no? Me planteó: nosotros te podemos dar los proyectos a ti, pero cobramos el 10%. Las estadísticas internacionales, obispo, plantean de que Chile no es un país corrupto. Dentro de los rankings que se publican internacionalmente, no estamos aparentemente tan mal en el nivel de corrupción. Lo que ocurre es que ahora, con los medios de comunicación social, con las redes sociales, hoy día que vivimos en la sociedad de la información,
las cosas se difunden mucho más rápido. Entonces, claramente, se hizo mucho más visible, Pastor Moisés, el problema generalizado de corrupción que había en el país. Ahora, obviamente, lo que estamos viviendo es algo que no esperábamos. No esperábamos que nuestros servidores públicos transversalmente estuviesen tan vendidos, porque es muy difícil creer que un señor senador, por ejemplo, que recibe una cantidad cuantiosa de dinero de una empresa de cualquier rubro, en la sala del Senado va a ser independiente para votar una ley, por mucho que se diga que sí se hace. Entonces, para amarrar mi idea, yo creo que la corrupción existía en Chile, pero hoy surgió a la superficie, la pudimos ver. Pastor Moisés, joven pastor, abriéndose al campo de lo que tiene que ver con la iglesia, con el reino de Dios, ¿cómo ve esto de la corrupción y cómo cree usted que hay que enfrentar esto? Quiero, bueno, antes de contestar, resaltar un poco la idea de nuestro pastor. Creo que hay un gran problema, que es cómo se enfrenta la corrupción hoy día frente al problema de la informática. Porque antes era muy fácil poder esconder las cosas. Se escondían, no hay información, nadie lo sabía, nadie lo conocía. Probablemente esto venga, pero de antaño. Claro. Los problemas que habían en todo nivel. Pero como ni los políticos, y probablemente tampoco nosotros como iglesia, no hemos preparado para enfrentarnos al problema de las redes sociales, para descubrir estas cosas. ¿Cómo se descubren? Hoy día, yo ayer estaba leyendo, y no basta solamente un comentario, habían miles de comentarios al respecto de un senador que declaró públicamente que anda en el Mundial de Rugby, viendo en Inglaterra el Mundial de Rugby. Exacto. Y que es precisamente el senador que es por la región de Coquimbo donde está la mayor tragedia. Claro. Entonces, hubiese sido hace unos años atrás, nadie se hubiese enterado. Claro. Hoy día simplemente un tuiteo hace que esto se enfrenta. Ahora, nosotros como iglesia, ¿cómo enfrentarlos en las redes sociales? Bueno, son estas mismas, perdón, obispo, ¿sí? Estas son estas mismas herramientas tecnológicas lo que han permitido sacar a flores estos temas, todo este tema de la ley de Chile, la de transparencia, que se ven envueltos, o sea, de todas maneras van a florecer todos estos temas. El tema es que han hecho leyes que ellos mismos se han puesto y lo han sacado a la luz a ellos mismos, digamos. Entonces, es decir, este tema ya no hay cómo esconderlo, digamos. Claro, ahora antes de seguir sobre esto, cómo enfrentar la iglesia, sería bueno tomarnos más tiempo para sacar más a la luz, para información de nuestros queridos televidentes. Uno que recorre como Henry el país, se da cuenta de que hay mucha desinformación en lugares, en pueblos, en ciudades muy pequeñas, especialmente del sur. No saben esto, no conocen esto. Y a través de la red de radios y de canales de televisión vamos a tener la oportunidad de llegar a ellos. Por eso es bueno informar más. Alguien hablaba sobre el senador que está en el Mundial de Inglaterra, presidente de la ADC. Y tenemos el caso de Fulvio Rossi. No sé si tú has estado enterado sobre eso. Hablar un poco más sobre el ámbito político de la corrupción, claro, para luego ver qué podríamos hacer nosotros. Claro, en este caso Sokmich, que habla acerca de la solución de dinero para las campañas políticas, donde hoy día en la mañana escuchaba que ya los 32 solicitantes fueron convocados para declarar. Y yo creo, por eso creo que de todas maneras las tecnologías, todas estas herramientas que hay hoy día están siendo ocupadas por la gente para descubrir este tipo de casos. O sea, yo veo que en el caso de Fulvio Rossi, en el caso de mucha otra gente, como usted comentaba hace poco rato, Pastor, el tema de que la gente se ve envuelta media casada con algunas instituciones, organizaciones, para votar después leyes que los favorecen, la ley de la pesca, claro, y otro tipo de leyes que van favoreciendo a determinados grupos económicos. Sí, yo quisiera agregar algo, obispo, hermano Belarmino, pastor Moisés, para que seamos objetivos y nuestro análisis sea con altura de miras. Yo creo que la corrupción es un problema país. Creo que no es solo un problema político, es un problema que ha estado por largo tiempo entre nosotros y que hoy día se hizo público. Y de alguna manera, aquellos que manejan el país, no solo en lo ideológico, sino también en términos financieros, han colonizado sectores de la sociedad. Como dijo por ahí un señor diputado, entre ellos
la política. Y en ese sentido, nosotros como ciudadanos, porque el problema es el siguiente: la corrupción es una acción degradante que termina siendo costeada por los actores más débiles de la sociedad, por los ciudadanos de a pie que pagamos nuestros impuestos. Y en ese sentido, la corrupción pasó del área privada al área pública. Y ahí se volvió grave, porque el área pública, que tiene un deber social de representarnos, de cuidar a los que somos más débiles en la sociedad, hoy día está trabajando para otros intereses. Y en ese sentido nos encontramos hoy día frente a grandes situaciones. Yo estoy muy impactado. Usted mencionó a este senador socialista Fulvio Rossi, que en mi opinión personal y respetuosa, él hoy día es un cadáver político. Él se le acabó la carrera política, va a ser muy difícil que Fulvio Rossi se pueda levantar de esto, porque incluso ideológicamente él vendió su alma, su identidad. Y Dios es justo. Él tuvo palabras muy desastrosas, muy desatinadas hacia la iglesia del Señor, hacia usted, obispo, y estamos viendo un poco también la mano de Dios en esto, porque no podemos solo hacer el análisis sociológico, también hay un análisis espiritual. Yo creo que la iglesia tiene mucho que decir, obispo. Sí, la verdad es que cuando tú hablabas sobre Fulvio Rossi, recuerdo claramente la vez que estuvimos en el segundo piso del Senado o de la Cámara de Diputados, y estábamos fuertemente luchando contra esta ley de la AFP. Y él nos dijo desde su escritorio, nos miró hacia arriba y trató de influir en el presidente para que nos hiciera callar. Y él dijo: esto no es un circo, tratándonos de payaso. Y recuerdo que el Señor me inspiró en el celo de Dios y apuntándolo hacia abajo donde él estaba, le dije: te profetizo en el nombre de Dios que nunca más volverás a pisar como candidato siendo nuevamente elegido como senador en este lugar. Y hemos visto el juicio de Dios. Yo creo que aunque no queramos mezclar todavía lo espiritual o la iglesia, nos lleva ya. Claro. ¿Usted cree, Pastor Moisés, que la oración de la iglesia, el clamor de la iglesia haya permitido que Dios haya destapado esta olla y se haya dado cuenta que los señores intocables, los políticos que muchas veces son intocables y que nos miran sobre el hombro, haya puesto Dios apuntando el dedo sobre ellos? Sin duda alguna la oración es una herramienta, probablemente la herramienta más poderosa que tiene el cristiano. Y sea como sea, a veces uno acostumbra, voy a hablar básicamente del punto de vista pentecostal. Bueno, a veces piensa que la oración tiene que ver simplemente con el orar por una sanidad, orar simplemente para que la bendición de Dios esté con nosotros, Dios nos cuide. Pero la oración es mucho más poderosa. Hay casos en la Biblia donde hay producto de la oración, hay gobiernos que casi cayeron. Entonces, al haber un pueblo, al haber un grupo de personas que han dirigido su oración a este punto de vista de lo político, hacia la corrupción, hacia personas que se han burlado del Evangelio, hacia un gobierno que lamentablemente, y yo creo que este gobierno más que ninguno, y probablemente este segundo periodo del gobierno de Michelle Bachelet, ha tratado de dejar más que nunca a Dios de lado, porque incluso su pensamiento con respecto a ciertas ideas han cambiado desde el primer gobierno al segundo gobierno, y cada vez la han alejado más de Dios. Y creo que la oración ha hecho sí o sí una bomba de tiempo en cada uno de los senadores y de los gobernantes que están hoy día en el Senado o en distintas ramas del gobierno, que han tratado de burlarse de Dios o alejar a Dios de Chile. Vamos a ir a una pausa. Estamos en este programa con tres importantes invitados tratando sobre el problema de la corrupción. ¿Hasta qué punto esto afecta a Chile? ¿Hasta qué punto esto afecta a la diversidad de ciudadanos, los niños, los jóvenes? Y por qué no decirlo, a una gran gama, la salud, el trabajo, en fin. Regresamos después de esta pausa.
Estamos de regreso en este programa con nuestros importantes invitados, Belarmino Silva, el pastor Moisés Espinosa y Henry Cortés. Estuvimos hablando sobre la corrupción, estuvimos hablando sobre algunos senadores, estuvimos hablando cómo afecta esto a nuestra nación. Luego vamos a estar hablando cómo encontrar una solución desde nuestro punto de vista. Pero antes quisiéramos nuevamente hablar cómo ha repercutido, aunque hay mucha información, pero información la tiene la gente que está cercana a la información, al que tiene el periódico, al que tiene la televisión, la radio, pero a veces hay personas que no entienden muchas cosas y a veces el pueblo cristiano quisiera que nosotros desde nuestro lenguaje poder explicarle, ya que estamos insertos en este mundo y tenemos una tremenda responsabilidad hoy en día y cómo vamos a enfrentarla. Soquemich y otras organizaciones, empresas, bancos están incluidos en eso. Me parece que, resaltando, son 3 pastores míos, Espinosa, ¿no? 3, sí. Soquemich está Penta, el caso, son los dos más fuertes. Más fuertes. Soquemich, Penta, sí. Bueno, Belarmino Silva, ¿esta corrupción ha afectado a otras empresas? Bueno, las Porque de repente uno dice, el problema es de ellos, no es el problema es de nosotros. Pero de alguna manera... Bueno, yo decía antes que el tema de la tecnología ha ayudado mucho a descubrir todos estos temas. Digamos. Normalmente yo estoy cotizando en los temas de mercado público y las propuestas aparecen ahí, todos los proponentes vamos y cotizamos en ese portal y creemos que vamos a tener una oportunidad. Y creemos que vamos a tener una oportunidad. De hecho, yo digo, ha sido positivo esa herramienta para muchos empresarios, pero sobre todo para las pymes, para las pequeñas empresas, ha sido muy potente, porque antes ni siquiera teníamos alguna oportunidad de haber algo, digamos, ahora sí la hay, pero a pesar de ese que sí la hay, se ve que siempre hay una torta que es de mayor cuantía que se va para ciertos sectores, digamos. Pero creo que si las herramientas pueden ser manejadas por personas con un corazón distinto, con una mente distinta, que ahí yo creo que la iglesia, el rol de los ministros tiene que ser abordando el corazón, porque creo que la política en sí, que es el arte de gobernar, sí. Y gobierno para mí tiene que ver con 2 aspectos. El externo, que tiene que ver con la familia, con la sociedad, con el liderar, pero también tiene que ver con el interno, que tiene que ver con el autogobierno. Correcto. ¿Cómo yo me gobierno como persona? Porque nosotros tenemos en el gobierno a gente que no se autogobierna. Estos problemas de corrupción son de gente que no se autogobierna, que no tiene control de sus impulsos para tirar una boleta, para tirar una factura, no tiene conciencia de sí mismo. Entonces, el hombre que no se autogobierna, Lo que la Biblia dice, cauterizar la conciencia. claro, no hay, digamos, un filtro que le diga, oye, ¿por qué? Porque todos hacen lo mismo, entonces yo hago también lo mismo. Entonces no hay un control, no tiene un gobierno, no autogobierna, no se gobierna. Entonces hoy día tenemos a muchos gobernantes que ni siquiera son capaces de gobernar sus propias casas, ni sus propios hijos. Entonces tenemos gobernantes que no gobiernan nada. Y nosotros somos los responsables de colocar gente ahí. Y ellos están pagando un costo. Hoy día la política está pagando un costo. Los bajos índices de aprobación que tiene la derecha, la izquierda, hoy día se lo están mandando en las encuestas. Las encuestas les dicen, señores, no le estamos creyendo nada. ¿Por qué? Porque nos están gobernando gente que está robándole al país. Gente que y no le está robando ahora, han robado siempre. Lo que pasa es que ahora se ve el público, han robado siempre. Pero han robado siempre por concepción de adentro, desde lo interno. Porque ellos entienden que eso es como normal. Su estilo de vida. Su estilo de vida. Entonces, yo digo, en esto... ¿Cómo mejoramos esto? Yo tengo es decir, yo no veo ninguna salida para el hombre natural, para el hombre que es así, por naturaleza, porque hay ciertos hombres que se controlan, que tienen algún grado, pero llegan hasta ahí nomás. Sí. Llegan hasta ciertos niveles de control. Pero cuando la cosa empieza a subir la propuesta, empieza a subir la oferta, y pierden el control y caen. Entonces,
¿Cómo llegamos al autogobierno para que... Porque hoy día los que nos gobiernan son personas. Son personas que nosotros colocamos ahí. Sí. Déjame ¿no? decir algo. Sí. Una de las cosas gravísimas que yo veo para el país, obispo, pastor Moisés, hermano Belarmino, es la corrupción de la minera metálica más grande de nuestra nación y una de las más grandes del mundo. El problema de Soquimich, estimados amigos, auditores y televidentes, es un problema que a Chile le va a costar muy caro. Soquimich hoy día tiene el control de un producto no metálico que es el litio. El litio es el oro del futuro, es el producto químico no metálico que se requiere en todas las baterías de celulares, de tablet, de automóviles eléctricos, de toda la tecnología del futuro. Y esta empresa, sabiendo esto, comenzó a colonizar la política, y por eso que sembró a diestra y siniestra para establecer una ley que permitiera que ellos tuvieran el control total de esto y que estos recursos no llegaran a todos los chilenos. Entonces, esto es mucho más grave de lo que nosotros estamos viendo. Y por eso yo me sumo a lo que dice el hermano Belarmino. Necesitamos servidores públicos que se autogobiernen. ¿Qué le parece a usted, pastor Moisés, este tema? Sí, o sea, mi opinión un poco al respecto, y lo que a mí me preocupa, el hermano Belarmino hablaba de que, si bien es cierto, nosotros estamos gobernados y nosotros elegimos a quién gobernar, el caso de Soquimich ha destapado una verdad detrás de estas personas que gobiernan, que pareciera ser, y el peligro está en que los que gobiernan pareciera ser que no son los que elegimos. Hay un dicho medieval que habla de la mano detrás del trono. Oh, cierto. Que es de la Edad Media, que a pesar de que había un rey, estaban estas personas que pagaban a los reyes, que sustentaban a los reyes, y que se aprobaba todo en vista o en pro de estas personas. Estamos hablando de la Edad Media. Hoy día estamos siglo XXI y pareciera ser que la mano detrás del trono todavía está. Y ese es el gran problema. Yo creo que esa es la punta del iceberg, donde se habla de la política del gobierno del pueblo, el gobierno donde todos valemos un voto, donde todos tenemos la posibilidad de elegir quién nos gobierna, donde tenemos la posibilidad de que haya alguien que nos representa en el gobierno, pero pareciera ser que estos que nos representan no son los que nos representan. Pareciera ser que ellos están representando intereses de otras personas. El caso del litio, el caso de la pesca, entre algunos está este tema de cómo se venden los suelos en Chile, los bosques en el sur, el tema de la salud, cómo se protegen los intereses de la salud, y pareciera ser el tema del agua. El tema del agua. Entonces, pareciera ser que el gobierno, a pesar de que tenemos un representante, un poder legislativo, con sus senadores, con sus diputados, la presidenta con los ministros, pareciera ser que lo que se está destapando ahora, que hay manos detrás del trono, que finalmente son los que están gobernando Chile y que de nada vale finalmente votar. Había una revista que me llamó mucho la atención, todavía por ahí la tengo guardada, dice los grandes poderes que mueven los hilos del mundo. No son los presidentes, no son los dictadores, son intereses que hay de grandes empresas, de hombres multimillonarios. Al final los reyes vienen a ser nada más que muñequitos que cumplen sus deseos. Y de hecho, acá en Chile hay reuniones de la gente más rica y más poderosa de este país que se reúnen y que trazan líneas para absorber toda la riqueza de este país. Y vemos cómo se ha destapado, yo creo que una puntita nomás de los escándalos. Solamente agregar a eso algo. Hace un tiempo atrás, una semana atrás, leí un comentario que hizo una persona de apellido Cauciño en los años 1800 y algo, finales de 1800, 1900. Él dijo, y aquí en Chile, él dijo que ellos eran los que decidían los destinos de Chile y las platas de Chile, y el resto era simplemente prole con la cual se podía negociar. Ese era ya el pensamiento a finales de 1800 y 1900 de una de las familias más poderosas. Bueno, pero acotando a esto, el tema de la colusión, el tema de estos grupos económicos que nosotros vimos hace poco tiempo atrás, y que ahora de las farmacias Cruz Verde, la farmacia Salcobrán, y que la superintendencia le pasó una tremenda multa por estos temas de colusión.
Y en desmedro estas colusiones estaban todo en perjuicio de pequeñas farmacias que están en los barrios y que quieren tirar para arriba, pero son aplastadas por estos gigantescos grupos económicos que los tiran para abajo. Entonces, pero ahora, son perdón, poderes. Con el tema de las farmacias, a mí, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero me parece a mí, o sea, una lectura que hay que hacer mayor ahí. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos otros países y no sé si los demás, pero cuando uno va a otros países no hay tantas farmacias como en Chile. O sea, uno va en una esquina y una al frente está la otra, al lado hay otra farmacia, entonces, que no se da en otros países. Entonces pareciera ser que hay un buen negocio detrás de las farmacias, y aunque se coludan, siguen habiendo otras farmacias y siguen habiendo farmacias, y pareciera ser que detrás de esto, del negocio de la farmacia, hay otros intereses más creados, porque no puede ser que en Chile haya tanta farmacia, a no ser de que Chile sea un país enfermo. Entonces, estamos frente a un país enfermo, que nos enferman y que nos inventan enfermedades. Sí, es un gran punto, obispo, porque yo viví en Estados Unidos y me recordaba con lo que tú dijiste, 4 años, y a mí me costaba encontrar farmacias, y era un lugar muy, muy público, me costaba encontrar farmacias. Tienes que andar preguntando dónde hay una farmacia. Claro, eran limitadas en Estados Unidos, en Dallas. Y está lleno. Algo nos están vendiendo al respecto. Pero es que la farmacia es un buen negocio. Los márgenes, mira, yo te voy a contar una historia. Yo diría que hace unos 10 o 12 años atrás, por lo menos, si no un poco más, nosotros hicimos un negocio con una cadena de farmacias, de estas conocidas que tendrá hace un poco rato atrás, para colocar nuestros productos ahí. Nosotros vendíamos como insumos, ¿ya? Insumos para la parte de rehabilitación. Y cuando nos sentamos a negociar con la gerenta de compra, ella de partida nos dijo: ustedes tienen que colocar esto. Primero, la primera carga tiene que ser gratis. Imagínate, para abastecer una cadena de 100 locales, claro, la primera carga gratis. El costo para el que proveedor. Sea uno, ya tenéis 100. Que sea uno que les des por gratis. Son 100 que tienes que mandarle gratis. La primera carga. Después tenés que pagarle una comisión de un 12% para los vendedores que venden las cosas ahí. Ahí son todo peleas, como dicen en un comercio, de perros grandes. Ahí nadie puede entrar. Entonces, estas cadenas son toda gente muy grande. Y al final el chico que se quiere entrar, lo quiebran inmediatamente, porque con esas condiciones no podéis trabajar. Entonces, esta colusión está matando. Mantiene siempre la gente arriba, ¿no? Los de arriba se mantienen ellos porque funcionan bien así. Entonces, digo, ese tema de la colusión no es un tema menor. Está bien que puedan uno cooperar con su vecino, pero para el beneficio de la gente, porque detrás de esto hay un buen negocio, un negocio de grandes márgenes. Entonces, los márgenes se suben a un 500, un 1000, 1500%. Entonces, así que no tiene farmacia en toda la esquina, porque yo he visto farmacia que tú cruzás y está la misma farmacia al frente. Cuando hablaba el pastor Moisés sobre la realidad de otros países que no tienen nada que ver con Chile, me refiero a su estándar de vida, las facilidades que tienen, la comodidad que tiene la gente cuando va a los hospitales a ver sus enfermos, que son prácticamente faltas. No, y en algunos hospitales hasta tienen una cama para que puedan dormir cuidando a sus enfermos por la noche, café, todo gratis. Las comodidades para los hogares de ancianos. Tuve la oportunidad también de visitar hogares de ancianos, no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos, donde tienen su sala, donde ellos pueden conversar, jugar al naipe, tienen su piscina, tienen su sauna, tienen su área verde, donde la persona que está sin trabajo, el gobierno suple sus necesidades. Cuando uno ve esa maravilla, hay una mezcla de indignación y de tristeza. Indignación como estos políticos, comerciantes, empresarios, le roban tanto a las riquezas que Dios nos dio y que le dio a cada país. Y todavía el gobierno está ofreciéndole 500,000 pesos y 1,000,000 de pesos a la gente afectada en el último terremoto, cuando todavía
los del terremoto anterior están diciendo, por favor, demuelan nuestras casas porque los próximos terremotos se va a caer. Entonces uno se indigna, ¿cómo es posible que si a cada país, a Argentina el trigo y les dejó los animales, a Perú el plátano y otras cosas más, al África las piedras preciosas, a nosotros nos dejó el cobre, con todos esos minerales? ¿Cómo estos gobiernos son los que empobrecen a una nación? Por eso, queridos televidentes, este programa de este pueblo cristiano, es bueno que usted lo sepa. Es bueno que usted conozca que la condición que está aquí no es culpa de Dios. No es Dios que es culpable de que usted viva así. Son justamente gente que nosotros colocamos en el gobierno, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de los senadores, que en su mala gestión están trayendo una pobreza y una miseria por la cantidad de miles y miles y miles y miles de millones de pesos que se acumulan en su bolsillo y que lo tienen en muchos bancos del mundo. Obispo. Aterrizando un poco para terminar la idea. Qué importante, Henry, qué importante es los futuros legisladores que gobiernen en este país. Llámese concejales, alcaldes, diputados, senadores, ministros, que lo elige el presidente de la República. Bueno, hoy día vivimos una tremenda crisis, obispo, de liderazgo político en la nación. Creo que uno de los grandes desafíos de nuestro país, como país, en todos sus estamentos, es la capacidad de generar nuevos liderazgos frescos que sean capaces de poder ayudarnos a avanzar en esta situación. Porque se da un problema, obispo, muy delicado, que lo tocó el pastor Moisés, sobre el cual quiero tomar la idea para terminar mi respuesta. Hace unas semanas atrás leí con impacto en el diario La Segunda un comentario a página completa que hizo el escritor Pablo Uneus, un escritor, un hombre sociólogo, y él dijo esto que me dejó a mí muy impactado, y mi experiencia profesional me muestra que es así. Dijo: les guste o no, este país sigue siendo gobernado por 20 familias, una de las cuales tú mencionaste, ¿no? Y ellos se juntan, ellos se reúnen, ellos ponen a los gobiernos, ellos manejan los bancos, y mientras esa realidad siga así, Chile va a seguir siendo así. Son 20 familias que controlan esta nación. Si uno lo piensa, hoy día dos grupos económicos, el que le prestó el dinero al hijo de la presidenta y Sokimich, son los grupos que están manejando la política del país. Es una realidad. ¿Y cómo respondemos a esto? Con escuelas de líderes, animando a nuestros jóvenes a no vender sus principios, buscando una forma sabia e inteligente de poder sensibilizar a las nuevas generaciones en el rol público, en el rol social. Porque en muchos sentidos, un poco avanzando en esa dirección, la Iglesia ha abandonado su mandato cultural de ser sal y luz del mundo. Obispo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El tema está pero importantísimo. Siga con nosotros, ya estamos de regreso. Hace algunos días el ámbito católico fue estremecido por dos eclesiásticos que se comunicaron para poner a un sacerdote en un lugar en el sur, en una ciudad del sur, específicamente Osorno. Eso trajo un levantamiento de mucha gente católica que hizo una manifestación incluso hasta dentro de la catedral. Volvimos a ser estremecidos también el ámbito de la familia católica con lo último de la cual hubo un escándalo de pedofilia hacia uno de los feligreses por los sacerdotes. Cuando hoy día vemos que en el ámbito religioso nosotros no nos hacemos a un lado como gente santulona, también dentro del pueblo protestante también hay escándalos.
Si el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, a pesar de eso, yo creo que no podemos quedarnos callados. Alguna voz de solución, alguna esperanza para los oyentes, para nuestra nación, para el pueblo que sufre, que gime, que está viendo esta triste experiencia, que bien es cierto, están decepcionados del ámbito político, cuanto más cuando los líderes espirituales y religiosos están metidos también en escándalo y están metidos en corrupción. Yo creo que existe una esperanza, y lo creo con todo mi corazón, de que algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos callados, tiene que haber una solución, y yo lo creo, y en esto voy a dar la oportunidad. Henry ha estado muy involucrado en lo que voy a decir. Nosotros, desde que vimos el peligro que la gran mayoría podía simplemente por un tubo a sacar todas las leyes que afectarían a la familia, el aborto terapéutico, el asunto de la ley sobre droga, la eutanasia, el acuerdo de vida en pareja, comenzamos a orar y a clamar a Dios, y nosotros hemos visto cómo Chile está bajo juicio. Y ahora pregunto a los panelistas, ¿Chile está bajo juicio o es simplemente una casualidad más? Los maremotos, los terremotos, los tsunamis, este escándalo que ha pasado a nivel de gobierno, es una solución de la cual nosotros podemos orar. Y termino con esto en 15 segundos. Cuando se hablaba de ese grupo de familia que mueve la política, así como nosotros hemos remecido este país con la oración, ¿acaso a través de la oración no podemos nosotros influir sobre la mente de esas personas? Y así como se desintegró la nueva mayoría, puede desintegrarse esa familia a través del poder de la oración. Le voy a dar primeramente a Henry, ya que él es un hombre que ama al Señor, es un profeta de Dios y que seguro tiene una palabra de respuesta. Sí, obispo, muchas gracias. Bueno, yo creo que nosotros como creyentes tenemos un gran rol. No podemos seguir abandonando nuestro país. Tenemos que comprometernos con lo que Dios está haciendo. Tenemos que poner el pensamiento cristiano en la sociedad. Uno de los grandes problemas que hoy día tenemos es que el pensamiento cristiano no está puesto en la sociedad chilena. No somos actores relevantes en la sociedad chilena. Y eso tenemos que comenzar a hacerlo. Y para eso, obviamente, obispo, se requiere una estrategia espiritual. Necesitamos primero clarificar nuestro mensaje, ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir y luego comenzar a decirlo. Y entonces, nosotros como iglesia tenemos que comenzar a orar por esos hombres de Dios que se convierten en actores públicos llevando el mensaje de la cosmovisión cristiana bíblica. La palabra de Dios dice que las medidas deben ser justas y los pesos deben ser justos. El diccionario de la Real Academia Española define la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como una práctica que consiste en utilizar las funciones y medios de aquellos en provecho económico de algunos o de sus gestores. Entonces nosotros tenemos que comenzar a difundir el pensamiento cristiano, no solo a través de las radios y medios de comunicación evangélicos, porque siempre nos estamos hablando a nosotros mismos. Tenemos que hacer eso y también poner el pensamiento de Dios en la sociedad, y eso respaldarlo con una batalla espiritual firme, como usted decía, obispo, con oración, con ayuno, con derramamiento delante del Señor, porque nuestro país, en este gobierno, en este mandato en particular, está viviendo la mayor transformación cultural e histórica de, yo diría, los últimos 50 o 100 años. Nuestros hijos y nietos, si el Señor se demora en venir, van a vivir esclavos de leyes que son antivalóricas, de leyes que cambiaron los principios de la palabra de Dios. Y frente a eso tenemos que reaccionar espiritualmente y culturalmente. Nuestro problema es que no tenemos voz en la sociedad y tenemos que pedirle al Señor que levante voces, que sea un equipo de hombres y mujeres que Dios pueda levantar en cada una de las áreas, porque si no, el poder político nos mira, por ejemplo, y el poder cultural, como que nosotros somos individuos que no sabemos de lo que estamos hablando. Y yo creo que la Iglesia tiene suficiente poder de pensamiento y poder cultural para llegar a la sociedad, obispo, es lo que yo creo. ¿Qué piensa Beramino? Extraordinario este hombre, ¿eh? Que estaba pensando en lo que te decía el pensamiento.
pensamiento que tiene que ver con principios que son muy importantes. Yo creo que es relevante lo que está diciendo, porque yo creo que aquí hay que definir bien el tema del pensamiento, porque a veces la gente cree que la iglesia es la que va, como que los pastores, los líderes, los obispos van a ir a gobernar a la nación. Y yo creo que tiene que ver por ese lado, tiene que ver con instaurar el pensamiento, el principio, la base, que tiene que ver con el autogobierno de las personas. Por eso tiene que ver cómo influimos nosotros. Claro, primero instalamos un pensamiento, pero ese pensamiento tienen que tenerlo personas. Correcto. Nacidas de nuevo, que tengan una convicción clara, principios claros, y que ellos colocarlos estratégicamente en lugares de gobierno, en las concejalías, en las alcaldías, en lugares donde ellos sean personas que influyan para cambiar el pensamiento, para controlar. Aquí no se puede hacer vista gorda con los temas, alguien tiene que colocarles que escabel al gato. Correcto. Y tienen que ser personas de principio, con valores, con un pensamiento claro. Que el robar, que emitir boletas y facturas falsas es delito, y que es malo. Y que aunque más me justifique por este lado y que por este otro lado, eso de principio es malo. Entonces, es decir, ¿cómo cambiamos al gobierno si no tenemos gente, nosotros, ¿cierto?, puestos en lugares de poder, gente nacida de nuevo? Escuchemos el pensamiento nuevo. Quiero citar Proverbios. Dice el 11:14, dice: por falta de gobierno un pueblo se hunde, pero se salva si hay muchos hombres de consejo. Yo creo que el gran problema que tenemos es que es un gobierno que le ha faltado consejo. Le ha faltado... O no se dejan aconsejar. Además no se dejan aconsejar. Han querido dejar a Dios de lado en todo lo que se hace y vemos literalmente que este gobierno se está hundiendo. Y aquí apoyo a mi pastor, que creo que deberían haber hombres y mujeres cristianas con valores y que sepan llevar adelante leyes justas. Por ahí Pablo hablaba y decía en Timoteo de que debemos orar por nuestras autoridades. Pero yo destaco lo que dice al último. Primero dice que debemos orar para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en tranquilidad. Nuestro país básicamente vive tranquilo. Es un país donde no hay muchas necesidades. Hay necesidades, pero no como a diferencia de otros países, de nuestros vecinos, no hay tantas. Hasta dice que los terremotos los tomamos con calma. Además, no somos los únicos que hacemos memes acerca de terremotos. Vivimos en una aparente calma. Pero la última parte de lo que dice Pablo dice de que debemos pedir que también que vivamos con toda honestidad y en toda piedad. Y creo que ahí es donde está la falta. Creo que ahí es donde la Iglesia ha faltado un poco. En pedir que en los gobiernos haya gente piadosa, haya gente honesta, haya gente transparente, haya gente que no desee el lucro, no desee el poder, porque el poder, lamentablemente, el poder corrompe. El poder cambia los pensamientos, como le pasó aquí, bien dijo, me gustó el dicho, lo que le pasó a Fulvio Rossi, vendió su alma, porque siendo de un sector político le fue a pedir plata a lo de otro sector político. Entonces, no tenemos gente que viva ni piadosamente, ni honestamente. No viven pensando en un gobierno para la gente, sino para un grupo de gente. Y creo que ahí es donde estamos en el problema, donde un gobierno se está hundiendo porque falta el conocimiento. Y ahí estamos en ese gran problema. Martín Lutero comenzó la reforma reuniéndose con un grupo de sacerdotes. Ellos se juntaban, conversaban, venían los pensamientos y así nacen las tesis que Martín Lutero clavó ahí en la catedral. Las 95 tesis. Las 95 tesis. ¿Cómo necesitamos gente pensante? Gente como estos preciosos panelistas que están aquí, a excepción de este viejo, que piensan bien, que tienen buenos planes, que nos sorprenden sinceramente con su voz de opinión. Bueno, no sé cuántos minutos nos quedan. 5 minutos. Vamos entonces a dar la oportunidad, 1 minuto a cada uno, para que pueda expresar lo final. Comenzamos por esta mi mano. Por la izquierda. Usted no lo quiere decir. No, yo quisiera aprovechar. No por la contramano, decía. No, nombre izquierdo, decía nombre de la contramano. Por la contraderecha. Con la contraderecha. No, yo... me ha tocado a mí vivir momentos de tratar de estar en lugares públicos. Y sé que es difícil la lucha, sé que es difícil. Es complicado conseguir recursos, sobre todo, por eso estos diputados. Sí.
y ¿Cómo lo irán a hacer ahora? Se ven complicados con los temas y aún teniendo la influencia, porque uno, me acuerdo, yo no sé si puedo, me queda poco rato, pero recuerdo que la primera campaña costó tanto. O sea, nosotros, la primera campaña que hicimos con un amigo pastor, Cristian Sobarzo, recuerdo que nosotros andábamos nosotros mismos colocando los letreros, porque no habían recursos. Entonces, todas estas cosas que están pasando es porque la política no tiene recursos. Entonces, ahora están tratando de inyectarle y colocarle acá, pero todos tratan de tener más recursos para ganarle a sus adversarios, de mala manera, digamos. Entonces, yo quisiera esta oportunidad para animar a gente, a jóvenes, que vengan desde abajo, que vengan con fuerza, que vengan con ganas, pero gente con principios, con valores, que se puedan instaurar ahí en las concejalías, en los municipios. Ahora que vienen el próximo año ya tenemos elecciones municipales. Es una gran oportunidad que tienen muchos jóvenes de empezar una carrera política, de gobierno, principalmente no de un gobierno que nazca de ahí para afuera, sino que nazca del corazón mismo hacia afuera, como principio. Vamos a pedirle, se me fue un pequeño detalle, pero lo voy a corregir con el segundo y el último. Para que le pongan una cámara para que en directo usted le dirija su minuto a quien nuestro pastor Moisés ha de dirigirse. Cuando en Chile un senador que gana sobre los 6 millones de pesos pide un raspado de olla porque no le alcanza para su candidatura, mientras que el sueldo mínimo no alcanza los 300.000 pesos, mientras hay gente que está tratando de llegar a fin de mes con jubilaciones que son realmente paupérrimas, cuando hay un grupo de personas que se coluden en la farmacia para vender productos con cientos de veces su valor, versus un grupo de ancianos que a veces a duras penas trata de hacer alcanzar su jubilación, significa que estamos en un país en donde algo se está haciendo mal. Y creo que es nuestro deber como creyentes pedir a Dios que Dios coloque a la gente justa. Y no se va a colocar por arte de magia. Creo que es el deber de nuestros jóvenes, de los universitarios, de los creyentes, de los cristianos, que no vendan su alma por un poco más de peso o por un poco de fama, sino que tengan sus principios claros. Y cuando tengan sus principios claros, cuando lleguen a gobernar bajo los preceptos de Dios, creo que esta nación realmente va a ser bendecida. Henry, por favor, a la cámara. Bueno, creo que el tema ha sido muy interesante, lo hemos topado y analizado muy superficialmente porque el tiempo no da para más, sin embargo ya es un aporte. Yo creo, estimados amigos televidentes y auditores, que nosotros como Iglesia de Cristo debemos involucrarnos en la transformación de la sociedad. Se habla en este foro, y lo encuentro muy interesante, de que podamos poner gente en posiciones de autoridad y gobierno, pero eso no va a ocurrir si dentro de nuestras iglesias no comenzamos a formar a nuestros jóvenes, si no comenzamos a enseñarles el rol social. Nuestros jóvenes evaden el rol social, evaden la función de sociedad, porque no la ven como válida dentro de una vida cristiana. Y necesitamos ir a la sociedad, generar escuelas de líderes, poder definir los principios, los valores para el autogobierno, como decía el hermano Belarmino. Es decir, en otras palabras, necesitamos clarificar nuestra cosmovisión bíblica, de dónde sacamos nuestros principios y nuestros valores. Así que a todos los televidentes, a los pastores, a los líderes, a los hermanos y a los jóvenes que están en sintonía de este programa en la televisión y en la radio, yo los animo, estudien, capacítense, edúquense, porque es la única forma de poder alcanzar ciertas posiciones de poder. No sacamos nada con tener un senador, un diputado, un alcalde, un concejal que no conozca su actividad, que no se haya formado valórica y profesionalmente. Muchos se forman profesionalmente, pero necesitamos formarnos valóricamente también. Ese sería, obispo, mi desafío a nuestros amigos para que la Iglesia del Señor Jesucristo pueda poner el Evangelio en la sociedad. Cristo es la gran solución para nuestra nación. Cristo, solo Cristo y todo Cristo. Muchas gracias, hermano Belarmino Silva. Gracias a ustedes por invitarme. Espinosa, Henry, Pastor Cortés, gracias, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerle también para otros temas, y uno de los otros temas justamente se llama la Iglesia y la política. Un interesante tema. Muchas gracias, prefiéranos y que Dios les bendiga a todos ustedes.